El símbolo del autismo más comúnmente aceptado es la pieza de un rompecabezas. En muchas formas el autismo es un misterio. Aún no sabemos qué lo causa o cómo curarlo. Mas con el arduo trabajo de padres, maestros e investigadores, se han unido algunas piezas. He aquí algunos hechos conocidos del autismo. Es un trastorno relativamente común. La tasa del autismo se encuentra en 1 de cada 88 personas y esta cantidad es consistente en el mundo. En los Estados Unidos viven 1,5 millones de personas con autismo y el autismo afecta a más hombres que a mujeres en una proporción hasta de 5 veces mayor. Aunque el autismo es un trastorno muy complejo, se saben varias cosas. Primero, que el autismo es una discapacidad del desarrollo, lo que significa que el autismo está presente y usualmente se diagnostica a temprana edad, antes de los 3 años. Segundo, que el autismo es un trastorno neurológico. Estudios científicos han demostrado que el cerebro de una persona con autismo se ve y funciona diferentemente que el cerebro de un individuo de desarrollo típico. Hace muchos años la gente pensaba que un padre frío y despegado causaba autismo. Hoy sabemos que eso no es cierto y que la causa del autismo está ligada a un trastorno en el cerebro. Tercero, que el autismo es un trastorno de espectro. Existen algunas características compartidas por toda la gente con autismo y es muy variada la forma en que estas características afectan su vida diaria. Tal vez haya oído que el autismo también se le nombra TEA, trastorno del espectro del autismo, o ASD por sus siglas en inglés. Ahora veamos las deficiencias principales del autismo y luego su espectro de características. El diagnóstico para el autismo se conduce por medio de una cuidadosa observación del comportamiento. No hay exámenes médicos ni del cerebro. Cuando hay sospecha de autismo, un grupo de profesionistas competentes observan cómo responde un individuo a ciertas actividades o situaciones. Toda persona con un diagnóstico de autismo tiene dificultades en las siguientes 3 áreas, también llamadas núcleos de deficiencia en el autismo. Una de estas áreas es la interacción social. A las personas con autismo se les dificulta entender reglas sociales, participar en situaciones sociales, así como hacer y mantener amigos. La segunda área de deficiencia para las personas con autismo es la comunicación. La comunicación, tanto receptiva como expresiva, se ven afectadas por el autismo. La comunicación receptiva es entender el lenguaje que se comparte con nosotros o cuando nos hablan, mientras que el lenguaje expresivo significa producir lenguaje para compartir con los demás o cuando hablamos. La tercera área de deficiencia es el comportamiento. Las personas con autismo pueden tener un comportamiento muy inflexible, lo que significa que no toleran o no les gustan los cambios. Pueden tener también intereses limitados como tópicos específicos de lo que disfrutan al pensar o al hablar. Las dificultades en estas 3 áreas pueden conducir a un diagnóstico de autismo. Si tiene usted una preocupación sobre el desarrollo de un niño, una visita a la página de Internet de los Centros para el Control de las Enfermedades enlistada abajo tiene información sobre la detección temprana del autismo. Mas porque el autismo es un trastorno de espectro, no existen dos personas con autismo iguales. Las personas con autismo pueden tener variantes muy amplias en su cociente intelectual o IQ. Algunas personas con autismo pueden exhibir retrasos severos de comprensión, lo que significa que su capacidad de aprender conceptos nuevos o de alto enfoque es limitada, mientras que otros pueden tener un IQ a un nivel normal o excepcional. Existen científicos y artistas brillantes que también tienen autismo, mas es muy difícil evaluar exactamente los niveles de comprensión de las personas con autismo porque su funcionamiento no verbal es más poderoso que su destreza en el lenguaje. La comunicación de las personas con autismo se encuentra entre lo no verbal, o sea, sin lenguaje expresivo, a muy verbal. Mas aún quienes tienen destrezas del habla muy elevadas tienen dificultad con el lenguaje social y conceptos abstractos. Algunos pueden contar con un extenso vocabulario, pero mucha dificultad con la comprensión y el entendimiento. Los individuos con autismo sin lenguaje o con dificultad para hablar necesitan diferentes herramientas para comunicarse. Pueden usar objetos, dibujos, pinturas o fotos o palabras escritas que le ayuden.
Aquí tenemos a un grupo de niños con diferentes niveles de autismo que pueden leer, esperando su turno para participar en una actividad que les enseñará la diferencia entre los días de ayer, hoy y mañana. La maestra le extiende las tarjetas que indican cada día. La niña las lee y las pone enseguida de la palabra correspondiente en el tablero. La operación concluye cuando la maestra retira el tablero, despega las tarjetas de este y las pasa a su compañero. Yesterday was Tuesday. So tomorrow, very good. Jeremiah. Algunas personas con autismo pueden utilizar dibujos o palabras escritas para comunicarse. Las personas con autismo que son muy verbales pueden tener un amplio repertorio en el habla, pero no siempre saben qué decir. Pueden decir cosas que son inadecuadas o hirientes, mas no lo hacen a propósito. También pueden hablar mucho, pero no dan la oportunidad de hablar a otra gente y no todo el tiempo comprenden lo que están diciendo ellos mismos. Por ejemplo, un joven de 12 años con autismo se ha memorizado todas las reglas de seguridad para manejar su bicicleta alrededor de la cuadra por sí solo. Cuando alguien le preguntó cuáles eran estas reglas, él contestó: nunca hablar con desconocidos. Un terapista le acercó a una ventana. Afuera, una dama esperaba el autobús. El terapista le preguntó al joven: ¿es ella una desconocida? A lo que el joven respondió: no. Luego el terapista le preguntó que si el hombre que caminaba por la acera era un desconocido. El joven respondió otra vez que no. Era obvio que el joven entendía la regla, mas no el significado de la palabra desconocido. Socialmente, la gente con autismo tiene retos al interactuar con otras personas. Algunos prefieren estar solos y se les puede identificar como despegados. Otros prefieren estar rodeados de gente, mas es notorio que son activos, pero extraños. Su forma de interacción es diferente y algunas veces inapropiada. Estos individuos necesitan asistencia al entender y desarrollar una mejor relación social. Seguir las reglas de juegos como la roña y juegos de tablero les puede ser muy difícil. Es necesario individualizar actividades y agregar más estructura para poder ayudar a la interacción social. Ahora veamos a un niño con síndrome de Down y autismo moderado. Su labor es el de colocar las piezas en el vaso de color correspondiente. A la indicación de la maestra, el niño debe ahora identificar y colocar las piezas de color azul. La actividad concluye cuando todas las piezas azules se han colocado en el vaso correspondiente. Otra área a considerar es la de las destrezas motoras de las personas con autismo. Hay dos tipos de destrezas motoras: las destrezas de motricidad gruesa y las de motricidad fina. La motricidad gruesa incluye funciones como caminar, correr o saltar. Alguna gente con autismo puede parecer incómoda o sentirse extraña ante estas actividades, mientras que otros son muy ágiles y logran convertirse en competentes atletas. Escribir, amarrar las cintas de los zapatos o usar un tenedor son ejemplos de motricidad fina. Algunas personas con autismo parecen descoordinadas y tienen una gran dificultad con este tipo de actividades, mientras que otros son muy coordinados. También es importante considerar la experiencia sensorial de las personas con autismo. Algunos individuos en el espectro perciben los 5 sentidos: oír, oler, tocar, saborear y ver, diferentemente que las personas de desarrollo típico. Algunas personas con autismo son hiposensitivas, lo que significa que no obtienen suficiente estímulo sensorial. Un buen ejemplo sería un niño corriendo en un patio de recreo que se cae de cabeza y se levanta para seguir corriendo sin demostrar la más mínima señal de dolor. Al otro lado del espectro sensorial están los individuos hipersensitivos o que reciben mucho estímulo sensorial. Por ejemplo, un niño con autismo que es hiperactivo, tiene rabietas severas, grita y llora cuando prende el motor del refrigerador en casa.
Un sonido que es silencioso para la mayoría de la gente, a él le parece muy alto y doloroso. Lugares bulliciosos y ruidosos como los gimnasios o cafeterías son muy difíciles de tolerar para las personas con autismo. La última área a considerar es el comportamiento. Es un verdadero reto tratar de figurar el comportamiento de personas con autismo. Algunos son extremadamente rígidos, o sea que solo hacen las mismas actividades de la misma forma cada vez. A este jovencito con autismo le gusta alinear sus juguetes. Esta es la única forma que juega con ellos y solo juega con ellos así. Alguna gente con autismo no tolera cambios. Para este joven fue necesario hacer un cambio a su horario de clases porque hay una asamblea y no podrá ir a su clase de educación física. El maestro usó un marcador rojo para indicar el cambio. Cambios como este pueden ser disruptivos para las personas con autismo, por ello es importante mantener una rutina consistente y confiable para ayudarles con cualquier cambio. Cuando reunimos todas estas áreas, es claro que el autismo desafía toda generalización. Existe una amplia variedad en los niveles de destrezas y habilidades de las personas con autismo, a pesar de todos los retos que representa. Los individuos dentro del espectro tienen un enorme potencial de aprender algo nuevo, hacer amigos y convertirse en miembros productivos de la sociedad. Ya hemos visto que las personas con autismo son individuos únicos. Una de las formas de demostrar respeto es usando términos que ponen a la persona primero. Es decir, que la gente con autismo solo es eso, personas con retos específicos. Les debemos llamar personas o individuos con autismo o individuos con TEA o ASD, nunca autistas. El autismo es solo una parte de lo que son y no los define completamente. Las personas con autismo son individuos maravillosos que pueden tener tremendo éxito cuando se les brinda apoyo y amistad. El programa de autismo de Illinois es un fantástico recurso para información y servicios en el estado. Visite nuestra página de internet en www.theautismprogram.org y no vacile en comunicarse con nosotros, compartir sus preguntas o expresar su opinión. De parte del programa de autismo de Illinois, mil gracias por tomarse el tiempo de aprender sobre el autismo. Creemos sinceramente que más comprensión y apoyo sobre el autismo harán de este mundo un lugar mejor para todos.